Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 28 del mes de julio del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 23, versículo 1 en adelante. Job desea abogar su causa delante de Dios. Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijere. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, y al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Hermanos, capítulo 23 de Job dice que él quiere abogar delante de Dios su problema. Recordemos que Job está con la idea de que Dios lo está castigando por algún hecho cometido por cuenta de él. Pero hagamos referencia siempre a que lo que le está pasando a Job es una determinación de Satanás, en la cual es permitido por Dios. Pero dice Job que él iría a buscarlo. ¿Quién le diera a conocer dónde él se encuentra, dónde lo puede hallar? Porque dice que lo buscaría en los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, pero no lo encontraría. Pero él hace referencia nuevamente, Job, a que él ha andado en sus caminos. Él ha seguido sus pisadas, dice, guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé, dice. Entonces, Job hace ver nuevamente su integridad, hace ver nuevamente que no ha cometido pues un error como para que le esté pasando todo lo que le está sucediendo a estas alturas. Pero él hace ver lo que Dios también determina. Si determina, él está hablando también sobre lo que Dios determina sobre los seres humanos o cualquier otra cosa. Si Dios ya lo hizo, ya lo pensó, así va a ser. Nada ni nadie va a cambiar en lo que Dios tiene determinado hacer. Entonces Job al final le dice que por qué no fue cortado delante de las tinieblas y pues su rostro cubierto con oscuridad. Vemos como Job lamenta mucho su situación, como está con su enfermedad, con sus problemas, y pensar todo lo que le sucedió, como lo vimos al principio, perdió todo, sus hijos, su hacienda. Entonces Job realmente quiere abogar, quiere hablar con Dios, conociendo de Dios la justicia, conociendo que Dios es un Dios misericordioso. Dice Job pues que Dios le entendería pues y él trataría de poner todos los argumentos necesarios para saber por qué razón él está padeciendo todo eso. Hermanos, tenemos que aprender como Job a buscar razonar las cosas con Dios. Todos pasamos dificultades, todos pasamos problemas. Muchos pasamos con enfermedades terminales, enfermedades graves, problemas en la familia. Dios tiene un propósito en medio de todo esto, pero abogarlo con Dios, buscar en no justificarnos, sino razonar el problema con Dios. ¿Cuál es el propósito de que nos esté pasando esta enfermedad, no esté pasando este problema en la familia, no esté este problema en las finanzas? ¿Por qué no hablarlo con Dios? A través de la oración podemos llegar
Dice la palabra que podemos llegar al trono de la gracia confiadamente. Entonces podemos llegar delante de Dios y abogar por nuestra causa. O sea, ¿qué es lo que sucede? O sea, no cuánto tiempo, sino qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando en mi vida, todo este proceso por el cual estoy pasando, cuál es el propósito de que pase todo esto en mi vida. Dios entiende cuál es nuestro sentir. Dios sabe qué es lo que nosotros estamos padeciendo, conoce cuáles son nuestras debilidades, conoce cuáles son nuestras fortalezas. Él nos hizo, Él nos conoce perfectamente. Entonces, ¿por qué no llegar y razonar con Dios la situación por la cual estamos pasando actualmente? Hermanos, confiemos en su misericordia, confiemos en su amor. Hay cosas que nos suceden que no entendemos el porqué, no encontramos la causa, el motivo. Dios sí sabe, Dios sabe por qué. ¿Por qué no hablar con Él? ¿Por qué no entrar en ese trono de la gracia para buscar, encontrar respuestas a aquello que aún no entendemos? Hermanos, la misericordia de Dios está para todos sus hijos. Las puertas de la gracia están abiertas. Podemos entrar en el momento que consideremos necesario. Podemos hablar a través de la oración. Esperemos esa respuesta. Dios tiene una respuesta para tu problema y para mi problema. Dios tiene una salida. Esperemos y confiemos en Él, que Él nos levantará de donde estemos. Hermanos, obedecer a la palabra de Dios es la mayor de las bendiciones que podemos tener. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.